Que Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta reunión virtual, pero al mismo tiempo creo que podemos decir que Dios nos ha bendecido mucho a pesar de las cosas que nos han contrariado con esta pandemia y con tantas situaciones, pero no cabe duda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ellas tristeza, de tal manera que a pesar de las pruebas, de las dificultades, su bendición no es escasa. Y le damos gracias a Dios. Sean bienvenidos. Yo confío y espero en Dios que cada uno de ustedes esté siendo guardado por el Señor, porque Dios nos ha llamado para una vida de bendición, para una vida donde Él prometió cuidarnos, ayudarnos y donde incluso nos ha prometido un cielo hermoso que está reservado para nosotros, para todos aquellos que han decidido seguir al Cordero, para todos aquellos que han decidido ser fieles a Dios y que han vuelto su corazón a Dios y que le aman y que están dispuestos a hacer su voluntad día tras día. Hoy, con la ayuda de Dios, yo quiero compartir un tema con ustedes, con todos aquellos que nos escuchan. El tema lleva por título El llamado de Dios. Y yo quisiera con este título, con este mensaje, poder de alguna manera mostrar cómo Dios habla a toda persona, a todo hombre, a toda mujer. Desde el inicio de nuestra vida, Dios se ha preocupado por hablarnos de muchas formas, de muchas maneras, como lo vamos a ver. Y yo quisiera invitarles para que vayamos al libro a los Hebreos, por favor. Vamos a leer en el capítulo 1. Quisiera leer el verso 1 y 2. Y nos dice palabras muy interesantes que hoy vamos a analizar. Hebreos, por favor, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está la palabra de Dios. Yo les invito, vamos a pedirle en una oración a nuestro Padre Celestial que Él nos hable en este día precioso. Vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Dios, porque te has preocupado por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestras almas que son eternas, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dejado ver tu mano de muchas formas y de muchas maneras, Señor, y hemos aprendido a conocerte. Hoy te rogamos, yo te ruego, Señor, háblanos por favor a cada uno, a los que te conocemos, Señor, a los que hemos identificado claramente tu voz para conocerte más, y aquellos, Padre, que a lo mejor pueden estar confundidos, quizás no están seguros de cómo tú hablas. No les quede la menor duda, Señor, que tú les has hablado, que les estás hablando, Señor, y que te quieres manifestar a ellos para que te conozcan, para que te sirvan y para que te amen. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo quisiera el día de hoy entonces a través de este mensaje poder explicar algo que me parece a mí bastante evidente y quiero compartirlo con ustedes. Y es lo siguiente, que Dios, como dice el texto, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto es, Dios le ha hablado, Dios ha hecho un llamado a todo hombre y a toda mujer, de todas las edades y en todos los tiempos. O sea, Dios se ha preocupado porque cada persona que ha venido a este mundo, al cual Dios le ha dado la oportunidad de vida, pueda conocerlo y pueda amarlo. Y podemos verlo desde el libro de Génesis, cómo Dios, cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, lo primero que Dios buscó fue tener comunión con ellos. Y Dios se comunicaba con ellos y Dios les hablaba a ellos. Y vemos que ellos entendían de Dios y tenían comunión con Dios. Sin embargo, vino un momento en el cual Adán y Eva ya no quisieron escuchar a Dios y fue en el momento en que pecaron. Y dice la Escritura que ellos, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron y ya no querían oír la voz de Dios. Sin embargo, Dios insistía.
porque Dios así trata al hombre. Dios quiere hablarle, quiere Dios manifestarse a todo hombre, y lo ha hecho a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, y lo ha hecho con todas las personas, y Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros desde que somos niños, y lo vamos a ir viendo. Y Dios no se cansa hasta el final de la vida del hombre, de la mujer. Dios está ahí hablándole, porque Dios tiene un mensaje. Dios quiere que le conozca a cada persona, el que ya lo conoce para que lo conozca más, y el que no lo conoce para que se vuelva a Él. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios quiere hablar a tu vida, estoy seguro de eso. Es más, no solamente Dios quiere hablar a tu vida, yo estoy seguro que Dios ya ha hablado a tu vida. Sin embargo, una reunión como esta, qué bueno que estás escuchando, qué bueno que puedes tú valorar las palabras que se van a explicar, porque me parece que de manera muy importante una reunión como esta, donde nos acercamos a Dios, Dios deja oír su voz, su llamado de manera muy precisa y de manera muy clara. Dios ha hablado sin lugar a dudas, yo creo, a tu vida, y yo te quiero mostrar algunos ejemplos, tomándolos de la palabra de Dios. Te voy a dar algunos ejemplos a lo mejor de cómo yo entendí cómo Dios me hablaba, pero estoy seguro que Dios ya ha hablado a tu vida. A lo mejor tú no has reflexionado de que Dios realmente ha hecho un llamado a tu vida muchas veces, que Dios te ha mostrado muchas cosas que te hablan de Él. Sin embargo, si el día de hoy tú no caminas con Él, yo quiero decirte que lo que importa es que tú puedas entender y reconozcas que Dios efectivamente sí ha hablado a tu vida. O quizás tú puedas decir que sí Dios te ha hablado, que sí has entendido que Dios te ha llamado. Hay personas que de pronto dicen, yo entendí que Dios me ayudó, yo entendí que Dios me salvó, yo entendí que Dios hizo algo por mí. Sin embargo, pareciera ser que eso no es suficiente y vuelven a su vida de pecado que a Dios no le agrada, y no es correcto. Dios habla a toda persona con un propósito. Dios quiere que toda persona le pueda conocer y que pueda alcanzar la salvación de su alma. Ok, yo estoy seguro entonces Dios ha hablado a tu vida, pero la pregunta sería, si Dios se ha manifestado a tu vida, ¿cómo le has contestado tú? ¿Cómo le has respondido a Dios? ¿Eres una persona obediente a Dios? Algunos dirán como Pablo. Pablo dijo en una ocasión, yo no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo llegó un día en que Jesucristo se manifestó a él y él entendió que no podía rehusar aquel llamado que Dios le hacía, y se volvió a Dios con todo su corazón, y hoy lo conocemos como uno de los más grandes apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo no es una excepción. Dios definitivamente habla a todas las personas. ¿Cuál es el problema del mundo en general? ¿Cuál es el problema de muchas personas? Ignorar la voz de Dios es el problema. Y sin embargo, si nos podemos a reflexionar y a pensar un poquito, ¿qué significa ignorar a una persona? Yo no sé si a ti te han ignorado en algún momento, en algún lugar, pero suele pasar en esta vida que de pronto alguien te ignora o personas te ignoran, y de manera quizás todavía peor cuando tú estás pidiendo una ayuda, cuando estás dirigiendo una palabra y alguien simple y sencillamente no te hace caso. ¿Cómo te sientes? Yo creo que cuando nos ha pasado eso nos sentimos mal, nos indigna, nos molesta, y es lo más natural. Yo quiero decirte que Dios ha procurado llamar tu atención muchas veces, de muchas maneras, y solamente puedo decir algo, que si tú no le has contestado a Dios, si tú no le has respondido, realmente es muy ofensivo, realmente es algo que molesta mucho. Imagínate, si nosotros nos molestamos cuando alguien nos ignora, cuando alguien no nos atiende, imagínate el Dios de los cielos, el Rey del universo, ¿sí? Que es ignorado por hombres, por mujeres muy pequeños, muy frágiles, insignificantes. Yo creo que nuestro Dios debe ser un Dios muy paciente, de verdad, muy tolerante. Porque si nosotros los seres humanos nos sentimos indignados, ¿cómo se sentirá Él cuando ha sido despreciado muchísimas veces?
yo quisiera que pudiéramos ir viendo cómo es este llamado de Dios, cómo es como Dios habla, cómo es como Dios se manifiesta. Y volvemos a retomar el libro a los Hebreos, lo volvemos a leer por favor, para que sea la palabra de Dios la que nos pueda explicar estas cosas. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. La palabra de Dios, la infalible y bendita palabra de Dios, nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y se refiere primeramente que Dios habló así a los padres en otro tiempo, y les habló muchas veces, les habló de muchas maneras, les habló a través de los profetas, dice la Escritura. Nuestros antepasados, los que fueron antes de Cristo, que entendemos que así se refería el apóstol que escribió este libro, se refería a los antepasados a los cuales Dios buscó, a los hombres que Dios creó desde los tiempos antiguos. Dios se preocupó por hablarles, dice la Escritura, muchas veces, quiere decir una gran cantidad de ocasiones, un día, otro día, después otra vez, infinidad de veces Dios les habló una y otra vez, una cantidad grande de ocasiones. No solamente muchas ocasiones, dice también que de muchas maneras, esto es de diferentes formas, porque Dios habla de diferentes formas. La palabra de Dios es la forma más exacta como podemos oír su voz. Aquí en la Biblia, Dios nos dice las cosas que quiere, es la forma más exacta de escuchar a Dios. Sin embargo, Dios habla a través de nuestra conciencia, Dios habla a través de eventos que suceden en la vida, Dios habla de muchas formas, hasta en sueños habla Dios. Solo es cuestión de entender cuando Dios nos está hablando, y vamos a comprender claramente que efectivamente Dios nos habló. Dios se preocupó entonces por hablar a nuestros antepasados, les habló muchas veces, les habló de muchas maneras. Y yo me he preguntado algunas veces acerca de mis abuelos, acerca de mis bisabuelos, de mis antepasados. ¿Escucharían el mensaje que yo escuché? ¿Tendrían ellos una Biblia como yo la tengo? Y me temo que en algunos casos quizás no la tuvieron, eran otros tiempos, mis abuelos o nuestros abuelos, para que lo podamos ver así. Ellos quizás no tuvieron la oportunidad que ahora tenemos nosotros de escuchar el Evangelio, de tener Biblias y tantas cosas que nosotros ahora podemos accesar y poder entender de Dios. Ellos quizás no lo tuvieron. En la antigüedad, pocos años atrás, solamente había una religión y nadie podía ir más allá. Y no había muchas Biblias y no había mucha libertad. Y yo me he preguntado, ¿qué pasó con mis abuelos? ¿Qué pasó con mis bisabuelos? ¿Será que ellos no tuvieron la oportunidad? Me he respondido yo mismo esa pregunta y les digo lo que yo mismo he entendido. Yo creo que Dios a mis abuelos y a mis abuelos les habló de la misma manera como a mí me queda claro que Dios habló a mi vida. Las formas a lo mejor son diferentes, pero estoy seguro que mis abuelos tuvieron un entendimiento de las cosas que Dios quería. Que si ellos obedecieron a Dios, si ellos entendieron el llamado de Dios o le hicieron caso a Dios, es otra cosa. Pero estoy segurísimo que Dios les dio la misma oportunidad o una gran oportunidad, no sé si la misma, pero sí una oportunidad suficiente para que ellos pudieran conocer al Dios de los cielos y lo pudieran amar y lo pudieran servir con todo su corazón en medio de la circunstancia que a ellos les tocó vivir. Y sinceramente no creo que Dios los dejó sin oportunidad, como no creo el día de hoy que Dios haya dejado sin oportunidad de conocer a Dios a ninguna persona, ni a ti que me escuchas, ni a los que me pudieran escuchar, ni aún a aquellos que no me están escuchando. Yo sé que Dios a toda persona le da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad y es bueno que tú entiendas cuántas oportunidades Dios ha dado a tu vida para que lo conozcas, para que lo ames. Y la verdad, que tú no puedas decir que Dios no te dio esa oportunidad, sino que más bien sepas que si tú no aprovechas la oportunidad que Dios te da, si tú no haces caso a su voz, si tú no haces caso a su llamado, al llamado de Dios, como se llama este título, entonces va a depender de ti si te pierdes. Porque Dios ha hablado, como ya vimos en la Escritura, muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas,
Dice la Escritura, a través de Cristo mismo, porque Cristo mismo vino a predicar, a través en este tiempo de los predicadores, a través de la conciencia, a través de los eventos, a través de la Biblia directamente. Dios ha hablado, decía el profeta Jeremías, que había hablado al pueblo Dios desde temprano y sin cesar. Y yo creo que hoy estamos de acuerdo. Dios ha hablado a todo hombre y a toda mujer desde temprano y sin cesar. Desde que el hombre es niño, Dios empieza a manifestar para que le conozca. Claro que la persona, si no tiene un corazón para con Dios, pues va a vivir en sus pecados y en sus maldades. Pero Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas, en las vidas del ser humano, desde que somos incluso pequeñitos, desde que somos niños. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que muchas personas en la antigüedad, ¿sí?, hicieron oídos sordos. Los profetas hablaban y hablaban y hablaban, y la gente no hacía caso, no porque no entendiera, sino porque no querían obedecer a Dios. Pero no había duda que Dios era el que les estaba hablando. Los profetas se cansaron de hablar, de reprender, y para muchas personas, podemos tomar de ejemplo el pueblo de Israel del cual nos habla la Biblia, parecía inútil. Venía un profeta, venía otro profeta, y parecía que nada funcionaba, parecía que no servía de nada. Y hoy yo quiero decirte que vemos con mucha tristeza a aquellos que hemos entendido el llamado de Dios y que hemos dispuesto nuestro corazón para con Él y que lo predicamos, porque sabemos que es importante predicarlo, porque sabemos que son momentos difíciles, porque entendemos que hay un peligro inminente que nos está acercando, que nos está rodeando. ¿Cuántos ya entre nosotros se han sentido de frente con la muerte, con el coronavirus, que ha matado a muchas personas y que otras las ha amenazado de cerca? Y estamos conscientes que estamos en un riesgo muy grande y que no es el único y que vendrán más y que ha habido otros tantos. Entonces, qué importante es que toda persona pueda pronto escuchar y entender de Dios y volverse a Dios con todo su corazón. La triste realidad es que hasta el día de hoy, la mayoría de los seres humanos en este mundo no quieren obedecer a Dios. Algunos quizás ya están tan endurecidos que no detectan la palabra de Dios, que no detectan incluso el llamado que Dios hace, a pesar de que Dios llama de muchas maneras. Estoy seguro el día de hoy que Dios ha hablado a tu vida muchas veces, y te quiero mostrar algunos ejemplos para que los puedas entender y que entendiéndolo puedas tomar una decisión y puedas servir al Dios que te creó con todo tu corazón. Y no te pierdas, si esta pandemia es el final de tu vida, como va a ser el final de muchas personas, y no dudaría yo de aún de aquellos que hoy me escuchan, que tú sepas algo, que Dios te habló oportunamente, que Dios quiso salvarte, que Dios quiso que tu alma no se perdiera, que Dios quiso que de verdad tuvieras una vida eterna en el cielo con Jesucristo, y que tú sepas que Dios te habló y te sigue hablando porque ha amado tu alma y porque quiere que no te pierdas. Ahora bien, si Dios ya te ha hablado muchas veces, yo te pregunto algo. ¿Cómo le has respondido tú a Dios? Yo te puedo decir, a mí me queda muy claro el día de hoy. Dios me habló desde que era un pequeñito, desde que era un niño. Claro que no lo entendía cuando era niño, ahora lo entiendo. Mayormente ahora que conozco la palabra, ahora que he aprendido a conocer a Dios de una manera pues mucho mayor. Ahora me he dado cuenta de que Dios me hablaba desde que yo era pequeñito. Pero no creas que es algo exclusivo, no creas que un servidor es algo especial. No, 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 no. A mí me queda claro lo siguiente, lo mismo ha hecho contigo que me escuchas, exactamente lo mismo. Nada más es cuestión que tú lo ubiques y que tú entiendas cómo Dios ya buscaba tu salvación y la sigue buscando hasta el día de hoy. Quizá la diferencia entre un ser humano y otro, entre el que se pierde y el que se salva, es cómo le responde a Dios. Pues Dios habla de la misma manera a todos. Te voy a dar un ejemplo de una persona que se convirtió hace no mucho tiempo. Un hermano me comentó que un hermano que trabaja en las construcciones eléctricas, las cuales pues de pronto llevan sus peligros. Este hermano me contó en una ocasión que él estaba trabajando y dice que de pronto cayó muy cerca de él un pesado poste de esos de la luz. Cayó aquel poste muy cerca y él se quedó frío, se quedó impactado,
le dio miedo al ver el peligro en el cual estuvo. Obviamente, gracias a Dios, el poste no le cayó encima a él, pero lo vio muy cerca. Dice el hermano, me comentaba el hermano, que él sintió mucho miedo y que a partir de ese momento él sintió que él no podía seguir siendo el mismo. Él le dijo a Dios: perdóname, Señor, he sido muy superficial, he sido muy mediocre. Y que a partir de ese momento él prometió a Dios que se iba a volver a Dios, a servirlo completamente como Dios quería. Ese día él se comprometió con Dios seriamente, a caminar con Dios con todo su corazón. Esa fue la manera en la que Dios le habló. Él había escuchado muchas predicaciones, muchas veces había ido a escuchar la palabra de Dios, y él entendía y medio quería, pero no se había comprometido, como que estaba todavía quizás indeciso. Pero ese día que él sintió la muerte tan cerca, ese día él dijo: Señor, perdóname y ayúdame. Y Dios le habló de esa manera. Él había escuchado mensajes como este que estás escuchando tú. Él había leído la Biblia, pero no se había comprometido como se requería. Pero ese día él lo tomó como un llamado de Dios, una forma en la cual Dios le habló de una manera, no sé cómo interpretarla, pero Dios le mostró que su vida podía acabarse en cualquier instante. Gracias a Dios, el hermano sí entendió el mensaje y se volvió a Dios y camina con Dios y está dispuesto a servir a Dios con todo su corazón. Yo te pregunto a ti, sé que muchos que me escuchan el día de hoy han escuchado muchas predicaciones, pero lamentablemente quizás varios de ustedes no se han arrepentido. Yo te pregunto, ¿cuál será la forma en la que Dios tenga que hablarte a ti para que puedas decirle a Dios: perdóname y ayúdame, quiero caminar contigo? Si tú no lo has hecho, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál será la forma en la que Dios pueda hablarte de modo que le puedas hacer caso? Tú mismo respóndete a ti mismo. ¿Cómo podrías tú volverte a Dios? ¿Qué es lo que necesitas para volverte a Dios? ¿Mensajes te han sobrado tal vez? ¿Biblia tal vez tienes? No lo sé qué tanto tengas. Y si no te has arrepentido, entonces la pregunta es: ¿qué tendrá que hacer Dios para que lo hagas? Dice entonces la Escritura, retomo el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjate, uno se queda pensando, a veces decimos: ay, ¿qué sería haber escuchado a los profetas, haber escuchado a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a los grandes profetas de los que nos habla la Biblia? ¿Cómo predicarían? Qué honor haber escuchado a uno de esos profetas. Y sin embargo, al mismo tiempo, qué pena por aquellos que escucharon a Jeremías, aquellos que escucharon a Isaías, a Ezequiel, y no se arrepintieron. No solo eso, la Escritura dice que Dios en los posteros días, y se refiere a los tiempos posteriores cuando vino Cristo, dice: ha hablado por el Hijo. Y aquí vemos lo siguiente: la paciencia de Dios tan grande, su misericordia, su perseverancia en buscar a los hombres y a las mujeres para que no se pierdan. Ok, grandes profetas envió Dios y a muchos no les sirvió. Y Dios, no conforme con eso, dice la Escritura que envió a su Hijo, al mismísimo Hijo de Dios, a hacer un llamado de salvación a todos aquellos que lo escuchaban. Dice la palabra en Juan 3:16, todos lo conocemos quizás: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué llamado tan sublime, qué llamado tan alto, tan grande. Dice la Escritura que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, envió a Cristo, al Hijo, a morir en la cruz, pero a aquellos que lo conocieron en vida les habló directamente su palabra. Qué privilegio, qué honor y qué pena por aquellos que, habiendo escuchado la voz directamente de Jesucristo, no se arrepintieron, no se doblegaron, no reconocieron sus maldades y siguieron en sus pecados. Lamentablemente, la dureza del corazón de muchos hombres es así, y no importa lo que Dios haga,
parece que se obstinan en seguir en sus malos caminos. Y es algo muy trágico. Es algo pues que da pena, por cuanto Dios ha sido muy paciente y muy bueno, no queriendo que nadie se pierda. Dice la Escritura, hablando de Cristo en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo mismo, ya no los profetas hablaron claramente. Ahora Cristo mismo viene y les dice, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús mismo vino a Galilea, a la tierra donde la gente lo conocía. Y les habló claramente y les predicaba el evangelio del reino de Dios. Les hablaba de la salvación y les decía: el tiempo se ha cumplido. Todo tiene un tiempo. Y Jesús decía: si alguno quiere ser salvo, se puede salvar ahora. Y ese era su llamado, muy claro, muy preciso. Él decía: el reino de Dios se ha acercado, que nadie diga que Dios se olvidó de él, que no vayan a decir nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que Dios no les dio la oportunidad. Y yo te quiero decir algo a ti: tú no vayas a decir, por favor, que Dios no te dio la oportunidad, que Dios no te habló, porque estoy seguro que te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y sin embargo, en ti ha estado si ha respondido o no ha respondido. Jesús dijo entonces: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El primer mandamiento aquí preciso que Jesús da es: arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Creo que lo hemos oído muchas veces. El arrepentimiento es que la persona, tú que me escuchas, entiendas algo, que no seas una persona que ofenda a Dios, que no es una persona ajena a Dios, que no seas una persona distraída a las cosas de Dios. El arrepentimiento implica que te vuelvas a Dios, que digas: Padre mío, ¿qué puedo hacer yo para agradarte, para servirte? Que tú le digas a Dios, a Jesucristo: mi vida te la entrego, me rindo a ti. Que tú le digas eso, y no solo que lo digas de palabras, que efectivamente eso sea tu vida, eso sea la motivación de tu corazón. Ahora, si tú no lo has hecho, si tú eres una persona que desprecia las cosas espirituales, que desprecia una predicación como esta, que desprecia la Biblia, que busca más bien los placeres mundanos, que más bien te ríes con las cosas paganas y mundanas, entonces tú necesitas arrepentirte. Tú estás en pecado, tú has despreciado a Dios, tú has caminado en la dureza de tu corazón, a pesar de lo bueno que Dios ha sido contigo. El arrepentimiento es que te vuelvas a Dios de tu mediocridad, de tu tibieza, de tu maldad, de todo lo malo que hayas hecho, y te vuelvas a Jesucristo, te vuelvas a Dios. Jesús dijo: arrepentíos, arrepentíos. Y las palabras de Cristo, así como las dijo él de su propia boca, hoy tienen el mismo valor ante nuestros ojos. Hoy son las mismas palabras. Hoy el llamado es exactamente el mismo. Dios dice a todo hombre, ¿sí?, que se vuelva a Dios, a toda mujer, que le sirva, que lo ame con integridad y con justicia, que no sea ajeno, que no sea partícipe de una religiosidad falsa, sino que abra su corazón verdaderamente a la palabra de Dios y viva para Dios. Esas son las palabras de Jesús. Arrepentido, dice, y creer al evangelio, y confiar en Dios, y hacer su voluntad, y vivir para Él día con día. Yo te digo algo: la muerte anda rondando. Y a mucha gente ya murió, porque Dios trajo el juicio para castigar a los moradores de la tierra, y muchos ya murieron, ¿sí? Y a muchos se les acabó la oportunidad, porque Dios se las dio abundantemente, pero no quisieron enternecer su corazón, hicieron oídos sordos, ¿sí? Y la gente se pierde, y muchos se han ido al infierno, pensando que tienen mucho tiempo, mucha oportunidad, pero no es cierto. Jesús dijo: el tiempo ya es ahora, el tiempo se ha cumplido. No es cuando uno quiera, no es cuando tú quieras, es cuando Dios te llama. Y qué bueno que lo puedas hacer ahora que tienes vida, pues la vida se acaba ciertamente, como tú bien lo sabes, y Dios quiere que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Dios entonces ha hecho un llamado a todo hombre de muchas maneras, a través de su palabra, clarísimo. Pero yo entendía lo siguiente: yo no sé si tú has estado recientemente en un funeral.
Yo te puedo decir que sí he estado recientemente en varios funerales que han tenido, por razón de la misma pandemia, varios funerales tristes, lamentables. En algunos casos de personas que amaron a Dios, ahí pues solamente decimos, Señor, tú sabes lo que haces. En otros casos de personas que no sabemos qué fue de ellos, simple y sencillamente los alcanzó la muerte. Pero yo te quiero preguntar si tú has estado últimamente en un funeral. Al estar en ese funeral, yo quiero decirte que Dios usa la muerte de una persona para dar un gran mensaje a los que quedan vivos o a los que quedamos vivos. Y si tú has estado en un funeral, yo no sé tú qué has pensado al estar viendo ahí a la persona que ya murió. A lo mejor era tu amigo, tu familiar, a lo mejor era un conocido. ¿Tú qué has pensado cuando ves a la persona que ya falleció? Dirás, pues pobre de mi amigo, ya se fue, no hay nada que hacer. Y no es raro que la gente llore cuando muere alguno de sus amigos y se sientan conmovidos. Y lo que podemos interpretar ahí es que Dios quiere precisamente sensibilizar tu corazón para que tú entiendas algo. La muerte es real. Y lo que estás viendo con tus ojos pronto va a ser también lo mismo que te va a pasar a ti. La muerte es un mensajero terrible de Dios. Dios tiene muchas formas de enviarnos mensajes. Dios envía mensajes a las personas a través de bendiciones, ¿sí? A través de cosas que dan gusto, ¿sí? Cosas que a ti te pueden alegrar el corazón y Dios te las da, ¿sí? De pronto, por ejemplo, cuando está muy seco y que viene una lluvia, el corazón del ser humano se regocija uno. Cuando hace mucho calor y de pronto se pone fresco, uno dice, ay, qué bueno que se puso fresco. Y los que amamos a Dios le damos gracias a Dios. Y Dios busca cosas buenas para llamar la atención, para mostrarte que Dios sí existe y que quiere ayudarte y que quiere que le conozcas y que quiere que le sirvas. Pero la muerte entonces es un mensajero duro y cruel. La muerte es un mensaje de Dios al que vive. Y cuando tú ves al que se fue, a tu amigo que se fue, el mensaje es el siguiente: nunca más volverá tu amigo, nunca más lo volverás a ver. Y no solo eso, se selló su destino, para bien o para mal. Si tu amigo era cristiano y amaba a Dios y demostró servir a Dios con todo su corazón, tú puedes entender algo y tu conciencia también te lo va a decir: mi amigo está en el cielo, aunque tú estés perdido. Pero si tu amigo fue una persona pecadora, tú te quedas pensando, ¿dónde estará mi amigo? Que era tan maldiciente, que era tan inmoral, que era tan fornicario, que era tan adúltero, que era tan ladrón, que era tan agresivo. ¿Dónde está tu amigo el agresivo? ¿Dónde está tu amigo que se jactaba de valiente? Y Dios te está dando un mensaje, Dios te está hablando y te está diciendo, mira, de tu amigo olvídate ya. De él se acabó todo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Porque la muerte es como el sello de una eternidad que nunca terminará, para bien o para mal, en el cielo o en el infierno. Tristemente, no exageramos, pero la mayoría de personas que mueren se van al infierno. Se van al infierno porque no quieren oír la voz de Dios, porque a pesar de que Dios ha hecho muchos esfuerzos por hablarles y de muchas maneras, no le hacen caso. Y entonces, por su propia maldad y por el peso de sus propias ingratitudes y rebeliones, caen al mismo infierno, por no entender, por hacer oídos sordos, por ignorar, por ser superficiales en cosas tan solemnes y tan sagradas. No es un juego. Algo de lo que nos ha venido enseñando el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, es que no es un juego. ¿Cuánta gente ha dicho, no, eso ni existe, es un invento? Más de 2 o 3 han dicho con sus propias palabras, ni es cierto. Ya están muertos esos que dijeron eso. Tristemente les ha tocado. Yo he escuchado varios casos así, de un hombre que decía, no hombre, eso es puro cuento, ya está muerto ese hombre. Otra señora que tenía una tienda, decía esa señora, no es verdad eso del coronavirus, no es cierto, nos están engañando, ustedes no se preocupen. Yo no sé por qué lo decía la señora, si quería seguir vendiendo y que la gente no se retirara de su negocio, yo no sé, pero la señora está muerta ya.
le dio el COVID y rápidamente murió. Y si algo nos ha enseñado el COVID, es que es algo real. Y es que se presenta en un momento y uno no sabe ni de dónde. Cuando ya la persona se da cuenta que trae síntomas, que le empieza a bajar la saturación de oxígeno, que ya el aire empieza a escasear y la persona empieza a batallar para respirar y se empieza a aterrorizar quizás y a decir, sí es verdad, el virus es real y sí mata. Y créeme que hay gente que quizás lentamente va muriendo y no puede hacer nada. Y se da cuenta que era verdad. Ok. Así también las cosas espirituales son verdad y se van a cumplir. Y por eso es bueno quitar toda cosa que sea como un engaño y que podamos aterrizar en la realidad, que podamos ver, que tú puedas ver que las cosas son reales y que no pienses que no va a pasar nada como muchas personas insensatas piensan que no va a pasar nada y por su insensatez se han perdido. Dios está hablando, habla a través del que ha muerto, está hablando a través de esta pandemia y es un mensaje cruel y duro, especialmente para los pecadores, aunque nadie está exento y lo hemos estado viendo. Nadie estamos exentos a contraer el coronavirus y aún a la misma muerte. Sin embargo, la gran diferencia es entre aquel que se ha preparado en su alma y vive para Dios y aquel que a pesar que sabe que el coronavirus anda rondando y que puede morir, pero no hace nada por ponerse a cuentas con Dios. Porque de ponerse a cuentas con Dios es ahora que tienes vida, ahora que tu pensamiento es lúcido. Ahí me ha dado mucha tristeza porque, digo honestamente, frecuentemente a los predicadores nos invitan o nos llaman más bien urgidamente a ver enfermitos. Y es muy triste ver a los enfermitos que ya están muriendo, ya están agonizando. Y lo llaman a uno para que les pueda uno dar una palabra, para poder predicarles de Cristo, para que se salven. Y claro que lo hacemos con mucho gusto y con todo el interés, pero sinceramente, qué ingratitud la de muchos hombres, la de muchas mujeres, que teniendo toda la oportunidad de escuchar claramente el Evangelio y de tomar una decisión bien razonada, una decisión justa, porque servir a Cristo es justo, no lo hacen y lo desprecian. No solamente desprecian a Cristo, desprecian su palabra, desprecian todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Cuántas veces nos han despreciado al dar un mensaje, al buscar su bien? Porque uno no busca el mal de nadie, como Dios no tampoco lo busca. Y sin embargo, cuando se presenta la muerte, qué difícil poder decirles, arrepiéntete, porque su mente ya está entorpecida. Y es verdad que dicen que todavía hay sentidos, que incluso cuando no pueden hablar, pueden oír. Y créanme, no a poco les hemos hablado al oído y les hemos dicho, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero el día de hoy yo quiero hacer un hincapié. El día de hoy puedes hablar, el día de hoy puedes oír, el día de hoy te puedes poner a cuentas con Dios. Y si fuera tu caso y que tú no vas a pasar la pandemia, porque mucha gente no va a pasar la pandemia, no sabemos quién, pero mucha gente no la va a pasar. Y no es que uno desee el mal, es que así es, eso es lo que estamos viendo, la gente está muriendo. Si tú no vas a pasar la pandemia, ponte a cuentas con Dios. Porque aunque no la pases, si te pones a cuentas con Dios, no habrá nada perdido. O por lo menos no habrá gran cosa que lamentar porque tu alma se preparó. Por supuesto que la vida es hermosa, nadie queremos morir propiamente. Pensamos que hay muchas cosas útiles que hacer. Y qué mejor que nuestros pensamientos sean hacer cosas para Dios, servir a Dios. Y yo he entendido algo en estos días. En estos días ya no pedimos muchas cosas. A pesar de que sabemos que nuestro Padre Celestial es muy bueno. Los cristianos, yo en lo particular le he dicho a Dios, Señor, si tú me das la vida, quiero que sea para servirte. Me he percatado que estamos en un riesgo muy grande. Me he percatado que podemos morir a pesar del amor de Dios. Y le he dicho, Dios, sé que tu voluntad es perfecta, pero si me permites la vida, Señor, yo quiero que siga siendo para ti y quizás mucho mejor todavía de lo que ha sido. ¿Es entonces un mensajero la pandemia también? ¿Es una forma en la que Dios está hablando? Sin lugar a dudas, así es. Así es. Y yo quiero decirte algo. Dios te ha hablado a través de la muerte de tus parientes, vecinos, familiares, yo no sé. Dios te ha hablado a través de la pandemia.
Dios te ha hablado a través de mensajes como este que has escuchado muchos, quizás algunos de ustedes. Y Dios quiero decirte que seguramente te ha hablado muchas veces, de muchas maneras, desde que eras un niño, porque Dios así es. Y Dios me traía a la memoria cómo Dios le habló a Samuel, al profeta Samuel, desde que era un niño. Y lo vamos a leer, pero no porque haya hablado solamente a Samuel. Dios habla a toda persona desde que somos niños. Pero acompáñame al pasaje para poder verificarlo con la escritura. Dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Voy a detener la lectura ahí. Lo que quiero yo mostrar con este pasaje es lo siguiente. Dice la escritura que Dios le habló a Samuel siendo un niñito, un jovencito tal vez, pequeño todavía. Y entonces, como él no conocía a Samuel, oyó la voz seguramente, pero él no conocía cómo hablaba Dios. Él pensó que era el sacerdote Elí, que estaba ahí cerca de él. Y corrió como un buen niño educado, como un niño responsable, instruido, atento, que es obediente, fue para ver qué se le ofrecía al sacerdote Elí. Pero Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Hasta que el mismo Elí entendió que era Dios el que estaba hablando a Samuel. Y con este ejemplo vemos cómo Dios habla muchas veces y de muchas maneras y a todas las personas. En este caso particular le habló seguramente de manera audible a Samuel. Pero yo quiero decirte algo: no es exclusivo de Samuel. O a lo mejor en esa forma Dios no habla a muchos, porque Dios no habla así a muchos. Pero Dios tiene un mensaje de muchas formas para toda persona. Y al entender esto, te quiero comentar cómo yo entendí que Dios me empezó a hablar a mí desde que era niño. Y estoy seguro que tú podrás detectar las formas como Dios te habló a ti o te ha hablado aún desde que eras un niño. Y si me está escuchando algún niño o algún jovencito, escucha algo, niño, escucha algo, joven. Dios te habla a ti también. Él quiere que tú le sirvas. Pero te comento por qué digo yo que entendí que desde niño Dios me llamaba. Cuando yo era niño, pequeñito, me di cuenta que pasé por muchas cosas, algunas peligrosas, otras difíciles, y algunas no las olvidaré jamás porque fueron eventos muy particulares, muy especiales. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, jamás lo olvidé porque fue un evento muy fuerte para mí. Me acuerdo cuando andando sembrando con mi papá, yo tenía 6 años, antiguamente o en mi época era costumbre que los niños de 6 años, 5 años en adelante ayudaran a sus padres en la siembra, en la milpa, y a mí me tocó esa época y me tocó de esa manera. Así es de que yo me iba con mi papá desde muy temprano, amaneciendo, nos íbamos a la milpa. En este caso íbamos como a unos 4 kilómetros de distancia y regresábamos hasta que cerraba la noche. Así era la forma de trabajar en aquella época. Y me acuerdo que andando sembrando con mi papá, ya una tarde, era muy tarde, ya casi cerraba la noche, y ya nos íbamos a regresar a la casa. Íbamos a caminar como 4 kilómetros. Yo tenía escasos 6 años en ese tiempo. Y entonces mi papá fue a dejar unas cosas a una casita que había ahí cerca de la milpa. Y me dijo mi papá: adelántate, yo te alcanzo. Porque como yo caminaba despacito, pues él quería que ya le fuera avanzando para llegar más rápido a la casa. Y yo obviamente le obedecí a mi papá y empecé a caminar rumbo a la casa. Pero de pronto, al ir caminando, no sé qué pensé, pero en lugar de seguir caminando me detuve y luego me senté sobre la tierra. Y esperé a mi papá que llegara. Mi papá estaba a unos 50 metros. Mi papá pronto llegó, me alcanzó y no se paró, dijo: vámonos. Y se fue delante de mí y dijo: sígueme. Y yo me fui detrás de él. Apenas caminamos como unos 10 metros. Mi papá me hace así con la mano y me detiene. Y mi papá vio una víbora, una fea víbora. Mi papá se agacha, agarra unas piedras y le tira la piedra. Y me llamó la atención. A la primer pedrada mi papá le pegó a la víbora y la mató. Y ya que la mató,
Nos fuimos y ya mi papá me dijo, qué bueno que te detuviste. Y íbamos pensando en el evento, en aquella víbora tan fea que estaba delante de nosotros. Y yo me quedé pensando, si yo sigo caminando en esa ocasión, quizás me topo con la víbora. Y las víboras de aquella región son muy venenosas. Una víbora grande. Allá le llaman maguaquite, no sé si es el nombre exacto, pero así le llaman a esas víboras. Y yo nunca olvidé ese suceso. Siempre lo he recordado toda mi vida. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, ahora que conozco mucho más de mi Dios, yo me doy cuenta de algo. Mi Dios me hablaba y mi Dios me amaba y Dios me cuidaba. Y yo llegué a entender con el tiempo, Señor, tú me cuidaste desde que era niño. Y ahora yo hasta pienso lo siguiente, que cuando yo iba caminando como mi papá me dijo, porque yo le obedecí, y cuando me detuve y me senté, yo creo que ni siquiera fui yo, pero eso ya es una idea mía, es una interpretación mía. Yo he pensado que el ángel de Dios me agarró y me sentó, porque dijo, tú no te vas de aquí. Y Dios me protegió y Dios me cuidó. Cuando yo entendí el evangelio, entonces yo entendí que Dios me mostraba esas cosas desde que era niño para que yo viera su bondad. Yo no las entendía al principio, te soy honesto, porque uno no entiende muchas cosas, pero hoy no tengo la menor duda. Dios estaba hablando a mi vida. Y el ejemplo que te doy, yo quiero que tú lo veas a ti mismo, porque yo estoy seguro que Dios habla a toda persona. ¿Cuántas cosas ha hecho por ti? Que tú dices, caray, no me pasó esto, no me pasó aquello. Cosas buenas, cosas difíciles, pero que Dios te ha ayudado. Es Dios hablando a tu vida. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. A Samuel le habló y le dijo, Samuel, y él pensó que era Elí el sacerdote, pero era Dios el que le hablaba. A mí me habló a través de cuidarme en ese evento. Y la víbora no me picó, porque Dios más bien estaba mostrándome que yo lo ocupaba, que yo lo necesitaba, y que Él quería que yo le sirviera. Y yo un día entendí que Dios es mi Dios que me ama. Y le dije, Dios, voy a caminar contigo. Te comento otro caso más. Cuando tenía ya 17 años, cuando tenía como 17 años, le dije a mi papá y a mi mamá, me voy a los Estados Unidos con unos amigos, todos muchachos. 2 de 17, 2 como de 19 y otro como de 20, 22. Mis papás me miraron con mucha tristeza, sabiendo los peligros a los que yo me iba a enfrentar siendo un jovencito. Pero me vieron tan resuelto que no dijeron que no me fuera, solamente me vieron con mucha preocupación, como es normal de cualquier padre, si su hijo sale, y mayormente si sabe que van a un lugar que puede ser muy peligroso. Y yo me fui con mis amigos, llegamos a la frontera Matamoros, Tamaulipas, de ahí cruzamos el río y empezamos a caminar y caminamos varias noches, caminamos varios días por el desierto de Texas. Realmente íbamos muy cansados y una ya de las, quizás la última noche, no recuerdo muy bien si fue la última, íbamos muy cansadísimos ya, habiendo comido muy poco, muy cansados, muy ampollados los pies, ya no podíamos ponerlos, muy cansados, muy agotados. Y entonces dijo uno de los compañeros, vamos a descansar 10 minutos, era como la medianoche, poquito más. Íbamos caminando por las vías del tren, en un monte, en un lugar solitario. Y dijo ese amigo, vamos a descansar 10 minutos, porque íbamos muy cansados todos. Sabíamos que teníamos que avanzar, pero queríamos descansar un poco. Dijo uno de los compañeros, no, vamos a seguirle. Y finalmente los otros 4 dijimos, vamos a descansar y nos sentamos ahí sobre el borde donde están las vías del tren. Yo recosté mi espalda y quedé absolutamente dormido, completamente dormido. El cansancio era impresionante. Todos estábamos cansados. Yo quedé bien dormido. El muchacho que dijo que que no descansáramos, él se quedó parado ahí cerca de nosotros. Y de pronto yo escuché una voz que dijo, levántense, ahí viene el tren. Y yo estaba tan cansado, pero como soñando escuché esa voz y traté de levantar mi cabeza y abrir mis ojos y vi como una bola de luz muy fuerte que me encandilaba y cerré mis ojos y volví a recostar mi cabeza y no me pude mover. No me pude mover. Me percaté del tren cuando escuché un ruido
estrepitoso y un aire espantoso. Entonces intenté levantarme y en ese momento el joven que había dicho que no nos sentáramos se espantó, dice, porque vio que mi cabeza iba a pegar. El tren ya estaba pasando y mi cabeza estaba muy cerca de la vía. Él dice que me jaló los pies, yo no me di cuenta. Al jalarme los pies me libró que al levantarme yo mi cabeza pegara con los fierros del tren. Pero no hay duda que en esa ocasión yo me di cuenta de algo. Como dicen por ahí, yo volví a nacer. Y me quedé pensando, y es de esos eventos que uno no olvida en la vida. Cada quien tiene sus propios eventos. Yo no lo olvidé jamás y creo que jamás lo olvidaré. Porque ese día volví a nacer. Ese día para mí, ese joven fue como un ángel que me libró de la muerte. Y yo me imaginé muchas cosas que hubiera sido de mis padres al saber que había muerto en un accidente. Yo creo que hubiera sido terrible. Sin embargo, no fue así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios quiso librarme, Dios quiso ayudarme, porque Dios me estaba dando un mensaje. Su mensaje era que Él era el que guardaba mi vida y que era justo que yo le sirviera. Muchas cosas yo pude entender de la bondad de Dios. Por eso el día que me entregué a Cristo le dije, Señor, yo le dije así a Dios, Señor, tú has sido muy bueno conmigo, muy bueno. Yo no puedo ya pecar contra ti, Señor. Yo no puedo ser un pecador. Yo me rindo ante ti, Señor. Eso pasó tiempo después. A los 18 años me acuerdo que estaba en un lugar trabajando. Y entonces un hombre dijo, un compañero de trabajo dijo que él tenía una Biblia. Yo no sabía, no conocía que era una Biblia, sinceramente. Dijo ese señor, yo tengo una Biblia. Le dije yo, se llamaba El Salvador el señor, y era del país del Salvador. Me dijo, don Salvador, yo tengo una Biblia. Yo le dije, don Salvador, présteme la Biblia, por favor. Dijo, sí te la presto, pero me la regresas. Le dije, don Salvador, sí se la regreso, préstemela, por favor. Y Dios empezaba a tocar mi corazón, empecé a leer la Biblia. Y a pesar que la Biblia son puras letras, como luego dicen, yo empecé a entender las historias de la Biblia. Empecé en Génesis y empecé a leer y empecé a entender cosas y empezó a cautivar mi corazón la Biblia. Y no pasó mucho tiempo en que yo me rendí completamente a Dios después de haber entendido todos los sucesos de mi propia vida, como Dios me hablaba, como Dios me mostraba su amor. Yo le dije, Señor, se acabó el pecador. Ahora voy a vivir para ti, Señor. Ahora voy a hacer tu voluntad. Y no me arrepiento, porque ha sido lo mejor que he hecho. Pero el punto que estamos enfatizando, y los ejemplos son solamente para que tú identifiques algo. Dios habla. Te ha hablado desde que eras niño. Tú tienes tus propias historias. Yo nomás quiero que las ubiques. ¿Has pasado por un accidente del cual no moriste? Y tú dices, no morí. ¿Por qué crees que no moriste? Porque Dios solamente te estaba dando un mensaje para que entendieras de Él. ¿Has pasado a lo mejor por una cirugía? La gente cuando va a entrar a quirófano se pone nerviosa. Y sin embargo, cuando has salido bien de tu operación, has salido bien de la cirugía, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Contento, contenta? Ok. Dios ha hablado a tu vida. Dios te ha mostrado que Él quiere ayudarte. Porque antes de entrar te sentías con miedo. Y tú sabes que la gente que entra no siempre sale. Sabemos que la mayoría sale porque pues los médicos ya están más especializados, porque tienen equipo más adecuado, pero aún así no todo el mundo sale. Si te dio el COVID, a lo mejor, y saliste, pudiste recuperarte, a lo mejor ahorita tú dices, ay, ya me recuperé, ya la hice, sí, pero ¿qué tal cuando no podías respirar? ¿Qué tal cuando tú decías, qué va a ser de mí? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que ahora sí ya se acabó mi vida? No sé qué puedas decir, pero entiende algo, por favor. Dios ha hablado a tu vida desde temprano y sin cesar y hasta este día. Dios lo ha hecho porque Él quiere tu salvación. Él quiere que camines con Él. Él quiere que le sirvas con todo tu corazón. Y no te pierdas. Y no te pierdas. A lo mejor has tenido alguna enfermedad de otro tipo. De repente vienen a nuestra vida enfermedades. Y no sabemos si vamos a salir de la enfermedad
o no vamos a salir de la enfermedad, no sabemos. Pero Dios está haciendo un llamado a tu vida. ¿Dios habla a través de la Biblia? Sí. ¿Habla a través de mensajes predicados por un predicador, por un cristiano? Sí. Y habla a través de muchos eventos. Habla a través de tu conciencia. Pues todos sabemos en nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios nos habla a través de la conciencia. Y Dios habla a través de los sucesos que nos suceden en la vida, tanto los buenos como los malos. Sí, de pronto te pasa algo muy bueno, ¿no? Y tú dices, ay, qué bueno que me pasó esto. Y te da gusto con aquello, ¿sí? Te aumentaron a lo mejor el salario en tu trabajo, o te ascendieron a un puesto más alto en tu trabajo, y tú dices, qué bueno. Pues no creas que es por tus grandes capacidades. Es la misericordia de Dios que quiere animarte y que te muestra que hay cosas buenas para que tú le des las gracias a Dios y para que le rindas tu corazón a Él. Y podríamos decir que hay infinidad de cosas y formas, como dice Hebreos, de muchas formas y de muchas maneras, como Dios habla a las personas, como Dios ha hablado a tu vida. Te voy a leer ahora Hebreos capítulo 3, verso 15. Desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La Escritura deja muy claro cómo, en este caso, el pueblo de Israel, Dios lo llamó, lo sacó de Egipto, pero ellos endurecieron su corazón. Ahí la palabra endurecer en griego significa se obstinaron. ¿Qué es la obstinación? La obstinación tiene que ver con no reconocer algo evidente, algo concreto, algo claro. Es como si yo te digo que esta Biblia es color negro y tú ves que es negro el color de la Biblia, las pastas, y que tú digas, no, tu Biblia es blanca. Y luego yo le pregunto a un amigo aquí que está cerca de mí, le digo, oye, ese amigo, a ver, para salir de dudas, dime tú, ¿la Biblia es negra o es blanca? Y mi amigo dice, ¿es negra? Pues es negra, ¿no? Pero la persona que está acá me dice, no, es blanca. Está obstinado, ¿sí? No quiere reconocer. Y así hay muchas personas que no quieren reconocer que Dios es bueno, que Dios es justo. Y Dios les ha hablado a través de enfermedades, y Dios les ha hablado a través de bendiciones, y Dios les ha hablado a través del COVID, y Dios les ha hablado a través de muchas cosas, a través de mensajes, a través de la Biblia. Y no han querido entender. Yo he rogado a Dios, si tú no habías caminado con Dios, que hoy lo puedas hacer. Le he pedido a Dios que lo que te he dicho te sirva, aunque realmente creo sinceramente que no lo ignoras, ¿eh? Sinceramente creo que lo que yo he dicho, tú puedes decir si es cierto. Dios sí me ha hablado, y tú tienes tus propias historias. Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa. 10 plagas poderosas trajo Dios sobre Egipto, ¿sí? Y el pueblo las vio, y el pueblo las supo. Aún así, ellos se negaban a reconocer a Dios y amarlo y a servirlo como Dios merece. El propio Faraón estaba endurecido, dice la Escritura, porque Faraón, sí, Moisés le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Faraón decía, no van. Y venía la plaga y decía, sí, ya váyanse. Pero después decía, no, no se van. Y así los tenía, que se iban y no se iban, y así los tenía. Y ya hasta que finalmente vinieron las plagas más terribles, al final murieron los primogénitos y le dijeron, los brujos, los hechiceros le decían a Faraón, ya deja ir a esos hombres, ¿no ves que Egipto está destruido?
Y tú todavía te obstinas cuando Dios ya te dijo que los dejes ir. Y Faraón estaba endurecido. Así hay muchos pecadores. Dios los ha bendecido a raudales, a manos llenas. ¿Tienes una familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué crees? Es un mensaje de Dios para ti. Dios te ha mostrado su bondad. Dios te ha mostrado su cuidado. Dios te ha mostrado de 1000 maneras para que tú le conozcas y para que tú le sirvas, no para que vivas como quieras. Y hasta el día de hoy estoy seguro Dios ha seguido tratando con tu vida y con tu conciencia. Israel no reconoció, endurecieron su corazón y se perdieron para siempre muchos de ellos. Recibieron milagro tras milagro, ¿sí? Y los vieron con sus propios ojos. Sin embargo, de nada les sirvió a muchos de ellos, pues siguieron en sus propias formas de vida, en sus pensamientos. Yo quiero decirte que cuando uno se arrepiente, uno ya no busca vivir como uno quiere, ni según le parece a uno. Uno busca con mucho temor agradar a Dios. Cuando leemos la Escritura queremos aprender qué quiere Dios de mí, de qué manera quiere que yo viva, cómo debo hablar, cómo me debo de comportar, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Y siempre tenemos presente que le debemos todo a Dios y vivimos para Dios y lo amamos con todo nuestro corazón. Eso es cuando alguien se vuelve a Dios. Así es. Yo quiero invitarte para que tú reconozcas todo lo que Dios ha hecho por ti, la forma en la que Dios te ha hablado para que le sirvas. Cierra tus ojos, por favor. Te quiero invitar para que meditemos unos momentos. Yo no sé cuántos mensajes más Dios te va a dar a ti. Y no me refiero a mensajes como el que yo estoy hoy dándote a través de la palabra de Dios. Porque Dios hace un llamado a los hombres, a las mujeres. Dios te ha llamado a ti, te ha hablado a ti. Hay personas que desde niños sirven a Dios, porque entendieron desde niños que Dios les llamaba. Hay otros que de jóvenes. Yo entendí de Dios hasta que tenía 20 años, sinceramente, de manera ya más completa. Pero digo, Señor, caray, qué bendición es conocerte. Me hubiera gustado conocerte de niño. No entendí lo que hacías. Cuando me detuviste de aquella víbora espantosa, por dar un ejemplo, no alcancé a entender, era muy pequeño. No alcancé a entender. Pero qué precioso fue cuando ya en mi mente pude como atar todos esos cabos, todas esas cosas que Dios hacía. Y dije, Señor, eres tú. Y entonces me rendí a Dios. Yo te quiero invitar hoy. Primer punto, reconoce que Dios te ha hablado. Reconoce el cuidado que Dios ha hecho con tu vida. Reconoce que Dios tiene un propósito contigo grande todavía. No importa las cosas a lo mejor malas que te han pasado en la vida, sea por tus propios pecados o por los pecados de otras personas, aún así reconoce algo. Si tú te vuelves a Dios, seguro serás bendecido. Y aun si te murieras, la bendición será tan grande que estarás por la eternidad en el cielo con Jesucristo. O sea, por donde le quieras ver, volverte a Dios, es lo que Dios está hoy hablando. Es el llamado de Dios para tu vida. Cierra tus ojos. Voy a orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Y quiera Dios que tú te aproveches esta palabra, porque a muchos no les aprovechó que predicara Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, ni los demás profetas. A muchos no les aprovechó que predicara a Cristo en persona, o los apóstoles endurecieron su corazón. A Faraón no le sirvió que el gran Moisés les predicara, endureció su corazón, se obstinó y no le sirvió para nada. Hoy yo te quiero invitar, reconoce que Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Tú tienes tus propias experiencias, tus propias anécdotas de todo lo que Dios ha hecho con tu vida, y no es un cuento, es algo real porque tú lo conoces, porque a ti te pasó. Tú reconoces el día que estabas enfermo
y Dios te sanó. Tú reconoces el día que te ibas a accidentar o te accidentaste y no te pasó nada. Tú reconoces como mi amigo, el hermano, que le cayó ese poste espantoso a un lado de él. Y si le cae encima lo mata allí, pero no le cayó a él, cayó a un lado. Y mi hermano se arrepintió, él se arrepintió y se volvió a Dios y sirve a Dios con todo su corazón. Yo reconocí que aquel tren me pudo haber matado. Aquella víbora espantosa, venenosa, pudo haber acabado con mi tierna edad, mi tierna vida. Pero Dios no quiso. Dios no quiso porque Él es bueno. Por eso, desde el día en que yo entendí su llamado, le dije: Dios, yo voy a caminar contigo, Padre. Tú eres muy bueno. Yo te voy a servir a ti. Nunca te dejaré, Señor. Y ahora que nos rodea la muerte, estoy seguro de algo, Señor. Cuídame, por favor. Cuida a mi familia, Señor. Ayúdanos, Señor. La muerte nos rodea, Señor. Y estoy seguro de algo. Él me cuida y Él me ama. Yo te quiero invitar, si tú amas a Dios, conságrate a tu Señor. No seas ligero, no seas superficial. Vive para tu Dios con todo tu corazón. Y si alguno el día de hoy quiere empezar una vida nueva, dígaselo al Señor. Hoy puedes tú ser una persona nueva. Es cuestión de una decisión. Si tú lo haces, jamás te arrepentirás. Ya no seas obstinado ni de un corazón duro. Hoy dile a Jesucristo, aquel que te ha amado, aquel que desde que eras un niño, desde que antes que nacieras ya te cuidaba. Ya estaba ahí para protegerte. Y te ha traído a través de esta vida, a través de muchas cosas, pero ha estado ahí para ayudarte. Vuélvete a Él. Sírvelo con todo tu corazón. Pues hoy hay oportunidad de que lo hagas. Y será tu mayor bien, el mayor bien que jamás hayas alcanzado, caminar con Jesucristo. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos tienes con vida. Padre, gracias porque a pesar que la muerte nos rodea, Señor, nos tienes cercada, Señor, con el coronavirus. Aún así, Señor, nos damos cuenta que has sido bueno, Señor. Padre, aquellos, Señor, que quieran caminar contigo, Señor. Padre, ayúdalo, Señor. Oh, Señor, aquel que hoy se arrepiente de sus pecados. Padre, muéstrale tu precioso camino, Señor. Hazle entender todo aquello, Señor, que tú has hecho por él. Y enternece su corazón, Señor.